y comparto mi presentación. Y bueno, pues como nos decía Jaime, quería comentaros sobre la sospecha y seguimiento desde la consulta de atención primaria. Y bueno, el planteamiento tanto para esta presentación como para mi día a día era sospecha, que no caso, porque no tenemos medios diagnósticos para confirmar los casos de enfermedad, y seguimiento, más bien que seguimiento, acompañamiento, porque tenemos muy pocas herramientas para hacer una valoración objetiva de nuestros pacientes. Primero por el seguimiento domiciliario y luego por la ausencia de otras pruebas objetivas que nos ayuden a seguir precisamente la evolución de nuestros pacientes y más una enfermedad de este tipo que tiene un enorme porcentaje de pacientes asintomáticos, otros con muy poca sintomatología, pero que lamentablemente también, contrastando con esto, se asemeja mucho al ámbito de atención de nuestra atención primaria. Vemos muchos pacientes con patología pues moderada, leve, pero de vez en cuando, puntualmente, vemos pacientes con situaciones de compromiso de su salud, incluso vital, y tenemos que estar a descartarlos, detectarlos, ¿no? Y bueno, en esta enfermedad, con tanto volumen de población que ha afectado, pues estos pocos ya no iban a ser tan pocos, aunque porcentualmente lo fueran, y así ha sido que el sistema sanitario ha colapsado muchísimo de nuestras ciudades a consecuencia de esto. Entonces, bueno, sospecha y seguimiento me lo pone un poco más difícil. La sospecha, por ahora, sigue siendo sospecha y prácticamente es todo. El último consenso documento que, como hace referencia a Jaime, del Ministerio, te siguen diciendo los síntomas cardinales que al principio apuntaba, pero esto se ha visto que al final no es nada. Que te dicen toda la cantidad de la genusia y todos los mialgias y todos los síntomas que puede presentar el paciente, uno poco frecuentemente, pero dolor de garganta, rinorrea, tos seca, tos productiva, y al final te dicen que para indicar la determinación de la prueba diagnóstica que a criterio médico. O sea, no hay mucho por avanzar. Y en cuanto al seguimiento, bueno, pues voy a decir, por aquello de hablar de mi libro, hay muchos documentos y guías que nos dicen ya más o menos cómo hacer el seguimiento. Nos estamos reinventando continuamente porque es algo muy nuevo. No tenemos no hay precedente de una enfermedad, de una pandemia de esta envergadura y que precisara de un seguimiento de este calibre. Y bueno, hay muchos que en un principio también parecían que había unos pacientes, un grupo de pacientes que eran los que más susceptibles de padecer la enfermedad o más bien de que incidiera en ellos, sino que de sufrir alguna complicación, pero una evolución más tórpida. Y bueno, ahí los tenéis reflejados también. Hay mucho que hablar de esto. Son grupos que son muy parecidos a los grupos de pacientes de compromiso inmunitario, que se reflejan en grupos de candidatos a vacunación, como grupo preferente de vacunación para otras enfermedades como gripe y demás, neumonía, pero que en realidad luego, al no tratarse tanto de una patología respiratoria pura como es el COVID, pues se han ido cayendo, viendo con muchos de estos grupos no tienen tanta incidencia ni como enfermedad ni como morbilidad, incluso alguno de ellos se plantea incluso un cierto factor protector, ¿no? Como pudiera pasar con el asma, ¿no? El, todos establecen una serie de criterios clínicos, algún signo como puede ser la frecuencia, saturación y demás, y luego para estratificar un pronóstico y seguimiento domiciliario o hospitalario, porque no tenemos ninguna otra forma de realizar una acción por nosotros mismos. El tratamiento tampoco está al alcance de nosotros, solamente el sintomático, ¿no? Entonces, bueno, pues la labor de atención primaria queda más bien un poco en el seguimiento, que yo en este caso le llamo casi más de acompañamiento, ¿no? Que es a ver qué tal está, lo llamas qué tal está, y si está bien, estupendo, y si está mal, lo mandas al hospital. Es lo único que tendríamos que hacer. Y porque los síntomas, ¿qué hacemos con ellos? Este gráfico me gusta mucho porque de Euler, porque se aglomera por síntomas la presentación de la casuística de los pacientes. Aquí veis que es una presentación de lo más variopinta, se dan casi todas las circunstancias posibles, ahora lo vamos a ver en otro gráfico, pero sí que también os quería decir que en los tiempos que estamos viviendo, pues valorar con una enfermedad nueva, con los medios que hacíamos antes, hacer estudios clínicos y demás, se nos están quedando muy atrás. Solamente tenemos estudios observacionales que solo dicen eso, no indican inferencia ni causalidad, como bien sabéis. Y sí que me gustaría, por ejemplo, este dato que está extraído de esta aplicación, que es una app, Radar COVID, que ya en el Reino Unido, que ya tiene registrado más de 1,5 millones de pacientes y 1.700 con una PCR, y estos son los síntomas. Fijaros qué forma de conseguir la N más grande que hay hasta ahora, y bueno, si el paciente tiene la aplicación,
y los síntomas, pues los reporta directamente y no hay que hacer ningún ensayo clínico y nos aporta muchísimo, ¿verdad? Esta diversidad de síntomas se expresa fácilmente, porque la enzima que sirve de receptor funcional al virus para penetrar en la célula, que es la ECA2, como bien sabéis, aunque penetra a nivel pulmonar por vía de entrada, pero tiene una expresión sistémica universal. De hecho, en el nivel pulmonar hay poca expresividad. Y lo veis en el gráfico, y que, como entonces, pues claro, la expresión que se produce en distintos órganos, pues es completa, ¿no? Entonces, de hecho, donde más hay a nivel intestinal, o el vaso, no como órgano, pero el endotelio donde más hay, y como órgano, pero sistemas donde más se expresa, y por eso la afectación que entenderemos en cuanto en otros órganos y sistemas. Si no me pasa. Aquí lo veis también muy reflejado en gráficos de agrupación de síntomas. Tenéis fatiga, la anosmia, lo tenéis aquí reflejado también. Fatiga, anosmia, tos, son los síntomas principales. El más frecuente de ellos es la fatiga. Y lo veis reflejado aquí también con una de datos de la agrupación y aquí en puntos como coincidentes unos y otros. Si veis lo que afortunadamente el síntoma principal que nos preocupa, que la disnea es el menos frecuente de este gráfico, pero el siguiente es la diarrea y la fiebre, y los otros ya van un poquito más destacados. Evidentemente, estos son síntomas que nos aportarían más sensibilidad a la hora de detectar un caso, y quizás estos tres, fijaros cómo se agrupan, nos ayudarían, son menos pacientes los que lo tienen, afortunadamente la disnea, y esto también que nos podría indicar a qué grupo de pacientes nos estamos refiriendo. Si veis, en esta parte, la parte que indica la disnea, se agrupa con síntomas poco frecuentes y en casi todos ellos está presente alguno de ellos. Y en cambio, en esta parte, que es donde se producen los síntomas más frecuentes, no están presentes la disnea. Os paso. El estudio más importante que tenemos, que es el de Wuhan, son casi 1.100 pacientes, y fijaros también la expresión tan diversa en cuanto a síntomas y porcentaje en los pacientes que englobaba. Como síntoma cardinal, al principio nos decían la fiebre, pues fijaros, estos son de los pacientes ingresados, y fijaros que el 56% no tenía fiebre, incluso de aquellos que ingresaban, con lo cual mal síntoma guía aisladamente. Entonces, tantos síntomas y con tanta variación, ¿a qué me agarro yo? El resto, fijaros, una variabilidad tremenda, pero sobre todo muy homogénea en cuanto a la presentación en todos los casos. Fijaros, 67, casi un 70% de tos, vale, muy bien, pero los que tenían enfermedad severa o no severa, casi tenían la misma. Y los que tenían ingreso NUCI o mortalidad, pues casi lo mismo que los que no. Hostias, pues esto no me ayuda, porque a mí no me importa que el paciente tenga COVID o no, a mí lo que me importa es que evolucione mal. Entonces, como la gripe, ¿no? Yo creo que el que se complica. De todos ellos, os resalto un poquito, quería dar vuelvo a referirme a la diarrea. Fijaros, la diarrea sí que tienes un 3,8, pero ya entre el severo y el no severo, la neumonía severa y no severa, ya es bastante mayor, y entre el que muere o ingresa en UCI o se intuba y el que no, pues también. No parece un porcentaje muy alto, 6, pero fijaros que es casi el doble de los que no. Entonces, porcentualmente no, pero sin valor absoluto nos está marcando un poquito. Lo veíamos en la gráfica de antes. Permitidme que vuelva. Bueno, lo vamos a ver en otra. Porque en el intestino se expresa, es donde más se expresa la ECA2. Aunque ya en el tema de preguntas, si queréis, dejamos un poquito más para no dilatarme. ¿Cómo recoger los datos? Pues mira, aparte de forma telemática, evidentemente, está del British Medical Journal, es el que más me gusta. Estás muy bien orientado al seguimiento del paciente, te dice las patologías que ya tienes que tener en cuenta, y está totalmente refrendado. Fijaros que se basa en este estudio de Wuhan para tomar los datos, te dice la frecuencia en la que aparecen los síntomas, y ya te dice, por ejemplo, cuidado con fiebre, que preguntes por la fiebre, pero recuerda que hasta la mitad de los pacientes, el 50% de los pacientes puede que no la presente. O la tos, que puede ser seca, pero a veces es también productiva. Y así te abre un campo de posibilidades para llevarte a un mejor seguimiento del paciente. Sí que al final también consigue hacerlo y se centra en signos clínicos. Y aquí sí que se abre otro debate, porque los síntomas son muy variados, que igual tendríamos que tirar más de signos clínicos, y sí que todos los algoritmos, y como el primero que os puse yo, el protocolo, se centra en la frecuencia cardíaca, en la frecuencia respiratoria,
que como siempre decimos del grupo respiratorio, no una constante vital que reflejemos como deberíamos hacerlo con la frecuencia, incluso los pacientes respiratorios no lo hacemos, pero es una medida fácil de tomar y que no se hace. Y luego sí nos integra ya aquí la saturación de oxígeno. Nos lo cita en el 94%, y creo que es un buen estándar para dividir aquellos pacientes que tienen desaturación. ¿Por qué? Porque la disnea es un síntoma y marcador de gravedad, pero lo sabemos por el asma y por otras enfermedades que la percepción de disnea no es igual de uniforme en todos los pacientes. De hecho, hay pacientes con hiposensibilidad, por así decirlo, que tienen una desaturación importante y apenas expresan síntomas, y viceversa. Aparte que hay otras patologías que pueden expresar disnea, como la ansiedad o otras muchas, y no ser causa de organicidad. Entonces, bueno, esto sirve para recordar que la expresión puede ser de muchas formas, y entre tanto galimatías, quizás lo que más nos puede ayudar sea la inteligencia artificial y manejar los datos de otra forma. Aunque parezca que no interviene casi nadie, casi todo es un estudio global de multiuniversidades del mundo para intentar conseguir abordar estos síntomas y sacar alguna conclusión más importante sobre ellos. Y, de hecho, si habéis visto también a Carol, a García Vidal, como en Twitter colocaba estos días que va a su departamento del clínico, lo que pide es un médico para el área de inteligencia artificial y enfermedades infecciosas, que es por donde va un poco esto también en cuanto al abordaje de la enfermedad. Y de este estudio se sacó que eran varias variables clínicas de laboratorio las que podían predecir la evolución, pero me gusta que en segundo lugar, de probabilidad, están las mialgias. Tiene una justificación porque es un marcador. Las mialgias lo producen sobre todo los niveles de interferón, por el interferón, con lo cual va a indicar una mayor respuesta inmunitaria o inflamatoria como respuesta a la infección, y nos puede servir de marcador. Hay algún otro estudio que va por ahí también. Otro elemento que nos puede ayudar para detectar la gravedad de un paciente es la radiografía. Bueno, pues volvemos a tirar de este estudio y fijaros qué datos más sorprendentes que no lo veo bien con vosotros. Un momentito que no lo veo bien. Que el gran número de ellos tenía una radiografía normal. Entonces, tampoco me sirve a mí una radiografía normal para detectar o descartar un paciente con una evolución grave, incluso con neumonía. De hecho, en la resonancia lo conseguimos aumentar. Con el TAC, aumentamos sensibilidad, pero sigue siendo un 80 y tantos %. Sigue dejando el paciente fuera. Bueno, ¿qué me puede plantear que entonces en el abordaje del paciente? Pues tenemos esta opción, que hace unos días ha muerto el investigador del pulsioxímetro, que ha sido el que nos ha dotado del quinto elemento clínico de variable que utilizamos muchísimo al seguirlo a los pacientes. Esto es, fijaros, un reporte que le hace el New York Times, y dice, bueno, la de vidas que ha podido salvar y lo importante que puede estar haciendo en la lucha contra este nuevo coronavirus. Y desde aquí, bueno, plantearse, igual los pacientes tienen tensiómetro, termómetro y demás, ¿por qué no tener la opción de que un saturímetro, recomendárselo como elemento objetivo para seguimiento del mismo? Hace muchísimos años lo del tensiómetro nos parecía una barbaridad, y bueno, no sé por qué si una herramienta útil y fácil y con una técnica incluso mucho más sencilla de tomar que el tensiómetro no se ha planteado. Sabéis que incluso hay muchas apps en el móvil que permiten hacerlo y con bastante fiabilidad. Luego también no queremos un número exacto, lo que queremos es ver la variación del paciente por si se satura en los días. Volvemos entonces a esto, al cuadro. Fijaros qué bien reflejaba el momento de lo que es la saturación de oxígeno. Y bueno, no siempre la tengo disponible. ¿Me puede algún otro síntoma indicar algo? Pues hay otro estudio también que me parece, aunque se hizo con el SARS, con el SARS-1, no con el SARS-2, pero fue un estudio que tiene una característica principal, y es que se hizo una residencia de ancianos y se ingresaron a todos los pacientes que desarrollaban síntomas desde el minuto 1. Entonces, no había ningún decalaje. Se parece mucho más del escenario al de atención primaria, que no el paciente ya lleva unos días de evolución. Entonces, se recogen los síntomas a los pacientes, pero desde el inicio de la enfermedad, no desde la admisión del ingreso hospitalario. Y se le medían varias variables clínicas, una la temperatura, la diarrea y la saturación, la desaturación y la necesidad de intubación. Y fijaros como aquí sí se refleja, no desde el ingreso, sino desde los días de enfermedad, y cómo cuando se desatura el paciente, voy a poner el láser para que se me pueda ver,
Cuando se produce el inicio de la desaturación, lo veis aquí en triángulo, el marcador clínico que más se asemeja y lo anticipa y reproduce va a ser la diarrea. En este caso, ya te digo que es un estudio que se diferencia claramente de muchos otros, incluso con un mayor número de pacientes por esta característica. Como decía anteriormente, la ECA2, la enzima que sirve de receptor al virus, donde más se expresa a nivel orgánico es a nivel intestinal, de duodeno hasta colon, intestino delgado y colon. Con lo cual, la diarrea nos va a expresar una replicación viral a este nivel y que pone un cierto grado de viremia habido. Y bueno, puede ser quizás un signo clínico un síntoma que nos asemeje la repercusión que estamos teniendo a nivel pulmonar o sistémica, ¿de acuerdo? De hecho, ya ahora diré algún otro signo más que nos puede ayudar en el seguimiento. Y es que es, fijaros, la repercusión renal en el paciente con COVID, porque el tercer órgano que más ECA2 tiene a nivel, que más expresa, lo podéis intuir ya, es el riñón, ¿de acuerdo? Y los pacientes que tenían a su ingreso o desarrollaban durante el ingreso proteinuria, el riesgo que tenían de desarrollar de ingresar en UCI, intubación o muerte, se duplica, si la proteinuria es de un grado de 1, se multiplica por 4, y si tenía 2, 3, pues se multiplica por 10. Un marcador mucho mayor que incluso la edad o el sexo, como he visto, que es otro marcador de enfermedad de mala evolución. Y la hematuria le ocurre exactamente lo mismo. Son dos marcadores que utilizamos habitualmente, ¿para qué? Para detectar, son marcadores de daño renal. Y más que daño renal, son marcadores de daño vascular. Entonces, que son los mismos vasos que tenemos a nivel del alveolo o a nivel del endotelio de cualquier órgano de nuestro vaso sanguíneo a nivel cerebral y puede repercutir. Y aquí veis muy bien cómo era claramente con una significación muy marcada, a pesar de ser un estudio con no muchos pacientes, era tal grado de evidencia, de significación que salía efectivamente significativo en todos ellos, y nos servía un poco igual para marcar este daño renal como marcador de mala evolución del cuadro incluso respiratorio. Esto lo vemos en otros estudios que también vemos como la proteinuria o la hematuria es un buen indicador significativamente de la probabilidad de supervivencia, de mortalidad en los pacientes ingresados, y cómo incluso desde el día del ingreso se produce este marcador. O sea, no es que se desencadene la hematuria o la proteinuria durante el ingreso hospitalario, sino que ya lo presentaban al ingreso del paciente. Esto cobra más importancia porque tanto la diarrea como este daño renal no son daños más bien autolimitados, como bien sabéis, sobre todo el intestinal. Y bueno, hay varios motivos para esto, sobre todo que más entiendo yo, que es que tiene una gran proporción también de ECA y de ECA2, de las dos enzimas, está más balanceado el sistema, y de hecho, daño renal agudo, enfermedad por daño renal agudo, es muy infrecuente en la infección por COVID. Algunos pacientes en UCI, que sí llegan a tener problemas feres y demás, pero no es una complicación frecuente, menos del 3% de todos ellos. Con lo cual, el riñón, aunque se afecta, parece que un órgano también tiene una protección especial, igual que el intestino, para que así suceda. Entonces, bueno, en el seguimiento no solamente quería presentaros lo que ya tenemos a disposición de todos, sino hacer de toda la lectura crítica que he hecho de todos los estudios que he podido tener a mi disposición, signos o síntomas que nos pueden orientar en la mala evolución de nuestro paciente hasta que tengamos otro tipo de herramientas para poder hacerlo con mayor exactitud, ¿no, Jaime?